Bien, a continuación tendremos la tercera presentación, la cual tratará el tema Cena Navideña Saludable, a cargo de la magíster Milagritos Llanos. Ella es nutricionista, integrante del equipo de orientadores de la plataforma informativa de Infosalud del Ministerio de Salud. Quiero recordarles nuevamente a los presentes que pueden enviar sus preguntas mediante el chat, las cuales serán absueltas al final de la presentación. Magíster Llanos, un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, quedamos atentos. Gracias, muchas gracias, doctora Honorio. Muchas gracias a la plataforma informativa de Infosalud y gracias a las TLIS que nos permiten llegar a toda la población con mensajes saludables, y justo aprovechando que estamos cerca ya a nuestras fiestas navideñas, vamos a hablar del tema de Cena Navideña Saludable. Yo soy la nutricionista Milagritos Llanos y vamos a empezar con el tema. La Cena Navideña Saludable es una tradición en nuestra población. Busca reunir a toda la familia, un momento de paz, de amor, un compartir muy especial con la familia que no vemos en mucho tiempo de repente. Las recomendaciones que vamos a brindar a continuación se les va a presentar con la finalidad de tener o disfrutar esta cena navideña de una manera saludable. La cena navideña, lamentablemente nuestra población tiene la característica de tener una excesiva ingesta de platos, de repente una gran variedad de platos a base de carnes, ya sea pollo, puede ser pavo, puede ser chancho de repente, entonces siempre es un poquito excesiva, siempre la acompañamos de salsas o de repente de ensaladas acompañadas de mayonesa, de tártara y entre otras que pueden provocar un malestar y complicaciones en la salud. Además de esto, consumimos el panetón, que es tradicional en nuestra mesa navideña, junto con su chocolate en taza. Los postres no deben faltar o no faltan, ¿no? Que están compuestos por helados, dulces o bebidas gaseosas. Todo esto en solamente una cena navideña, que es en la noche, puede llegar a sumar hasta 4.000 kilocalorías aproximadamente, lo cual nos puede llevar en este transcurso de las fiestas navideñas a aumentar entre 2 a 3 kilos. Entonces, si nosotros, para tener una idea, nosotros requerimos en el día de desayuno, almuerzo y cena, normalmente requerimos de 2.000 a 2.300 kilocalorías. Imagínense ustedes, si en una sola cena vamos a consumir 4.000 kilocalorías, entonces justo por esta ponencia vamos a aprender más o menos a manejar estas cantidades que vamos a ingerir. El consumo de bebidas alcohólicas puede agravar inclusive la cantidad de calorías y va a hacer que aumente. Por ejemplo, si ya yo con mi cena, con mi panetón, mi chocolate y mis postres ya estoy más o menos bordeando las 4.000 kilocalorías, si las bebidas alcohólicas son en exceso, van a aumentar esta cantidad. Entonces hay que tener mucha precaución en las cantidades que se van a consumir. Entonces, en consecuencia, se podrán presentar problemas a nivel digestivo, alergias. En el caso de algunas personas que sufren de diabetes, podrían presentarse diabetes descompensadas, hiperglicemias, deshidratación, por la cantidad de sodio que se llega a consumir con todos estos alimentos que consumimos. Y son los temas comunes que llevan a las personas a los establecimientos de salud en estas fechas. El consumo excesivo de gaseosas contiene grandes cantidades de azúcar que nos pueden llevar a los problemas de obesidad. Las comidas copiosas o abundantes, altas en grasa, altas en azúcar, son difíciles de tolerar en cualquier persona y más aún en aquellas personas que sufren de gastritis, de diabetes o tienen problemas hepáticos. ¿Qué consume normalmente nuestra población peruana en Navidad? Normalmente siempre tiene que estar presente una carne. En este caso puede ser el pavo. Más o menos 150 a 200 gramos, que es una pieza de pavo normal, puede llegar a aportar entre 200 a 500 kilocalorías. A esto le vamos a agregar su porción de arroz. A veces no nos medimos en las cantidades, pero si nos ponemos más o menos que nos servimos unas 6 a 7 cucharadas de arroz, me está aportando de 200 a 300 kilocalorías. También acompañamos de ensalada, que es algo muy bueno, es una tradición positiva, pero el problema es que a esta ensalada le agregamos mayonesa, le agregamos tártara o le agregamos demasiados aceites. Entonces ahí aumentamos la cantidad de calorías y puede aumentar desde 200, inclusive hasta 300 o 400 kilocalorías más de lo que ya estamos ahorita con el pavo y el arroz. Aquí
vamos a ver que sí va a estar presente la taza de chocolate. La taza de chocolate va a aumentar la cantidad de calorías porque además ahí tiene agregado en algunos casos, de mantequilla, de azúcar. Entonces ahí vemos que va sumando las cantidades de manera excesiva. Una tajada de panetón, que más o menos es una tajada pequeña de 100 gramos, puede llegar a aportarnos de 350 a 500 kilocalorías. Vamos a ver el vaso de gaseosa en la mesa, los frutos en almíbar y el licor que se utiliza para brindar. Entonces, todo eso pertenece o es parte de nuestra mesa navideña. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a dar algunas recomendaciones para poder no dejar de comer, sino a manejar estas calorías que estamos consumiendo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Comer en cantidades moderadas. En ningún momento vamos a dejar de comer, esa no es una recomendación saludable. Evitar la combinación de varias carnes en la cena, evitar de repente que en la mesa esté presente el chancho, el pavo, el pollo. Optar por una de ellas para evitar tener una mala digestión. Evitar las mezclas de dulces y salados y acompañar la cena navideña de ensalada de verduras frescas o cocidas en cantidades superiores a la cantidad de arroz. Siguiente, por favor. Entonces, la recomendación antes de la cena navideña, ¿qué vamos a consumir? Consumir alimentos que no sean tan grasosos. En el desayuno, agregar frutas, consumir de repente ensalada, para que no estemos tan sobrecargados con los alimentos. No dejemos de comer, pero sí comamos de manera moderada y agreguemos frutas y ensaladas en nuestra comida del día. Es una recomendación, yo sé que es parte de nuestra tradición de repente comer la cena navideña a la medianoche, pero podríamos de repente cambiar un poquito las horas, de repente adelantarnos un par de horas para la cena y de repente dejar el panetón y el chocolate para el día siguiente. Es una recomendación y eso es parte de cada familia también, es una tradición. El siguiente, por favor. Entonces, las recomendaciones durante la cena navideña. Las carnes, como les mencionaba, dentro de las variedades de carnes que presentamos en la cena navideña va a estar el chancho, va a estar el pollo, la carne de res, de repente en algunas familias utilizan el cuy, la cecina, el pescado. Entonces, evitemos que todas ellas estén juntas, optemos por una de ellas. La recomendación en cantidades más o menos es de 120 gramos, que equivale a un filete o una presa. De preferencia sin piel, en el caso del pollo o el pavo, y aderezados con poco aderezo. La recomendación es que estas preparaciones sean a la olla, al vapor o al horno. Y evitar agregar aceite en la preparación. Tengan en cuenta cuando horneamos estas carnes, ellas liberan de manera natural su aceite natural, así que no es necesario agregarles más aceite para el horneado. El puré también es parte de nuestra cena navideña. Acá les estoy presentando dos opciones, por ejemplo, el puré de manzana o el puré de camote. En el caso de ambos purés, podemos nosotros presentar, por ejemplo, no agregarles azúcar al momento de preparar el puré de manzana o el puré de camote, teniendo en cuenta que tienen su azúcar natural. Evitar también agregar similares, por ejemplo, en el puré de camote, algunas familias tienen la costumbre de agregar masmelos. Entonces, evitarlo. Evitar agregar la mantequilla o la margarina. Y si vamos a agregar leche, por ejemplo, al puré de camote, tratar de que sea una leche baja en grasa. Y tener en cuenta que entre los dos, el puré de camote es el que estaría aportando mayor cantidad de fibra. Pero eso ya es decisión de cada familia. Siguiente, por favor. El arroz. El arroz es el cereal que no falta en nuestra mesa navideña. Nosotros somos una población que consumimos altas cantidades de arroz. Tengan en cuenta que el arroz aporta muchas calorías, así que hay que tratar de controlarnos. Acá hay algunos ejemplos de arroces navideños, por ejemplo, el arroz árabe, tenemos el arroz a la jardinera o el arroz blanco con muchas verduras. Traten de consumir unas 6 cucharadas, que más o menos equivale a 90 gramos, en el plato que se van a servir. Siguiente, por favor. Los tubérculos, por ejemplo, la papa, el camote, la yuca o el plátano maduro. Igual, no deben superar de 120 gramos, que más o menos es una unidad pequeña, es una unidad
pequeñita para acompañar en el plato. Y una recomendación es que si vamos a consumir el tubérculo, que es la papa, el camote o la yuca, evitemos consumir el arroz. Y si es así, disminuir las cantidades de arroz para poder hacer un equilibrio en nuestro plato. El siguiente, por favor. La ensalada navideña. La ensalada de verduras debe ser mayor al doble de la cantidad de carne. Si yo me estoy sirviendo más o menos 120 a 150 gramos que pesa mi presa o mi filete, entonces mi ensalada debe ser el doble, más o menos 300 gramos, que equivale a una taza y media o un plato de entrada bien servido. Evitar agregar mayonesa a esta ensalada, a tratar de acompañarla con salsas o con aliños a base de aceite de oliva, de limón o de vinagre. Incluso podemos acompañarlas con yogur bajo en grasa. Esto es sobre todo para aquellas personas que les gusta sentir la textura de la mayonesa. Entonces podemos suplir la mayonesa con el uso del yogur. Y se recomienda incluir una fruta mediana, más o menos de 200 gramos, que es del tamaño de una mano ahuecada. El panetón, como les decía a un inicio, si vamos a consumir el panetón y el chocolate, tratar de consumir el panetón y el chocolate de repente después de la cena o de repente al día siguiente. Y si lo vamos a consumir, tratar de que sea el panetón integral. El hecho de que sea panetón integral no quiere decir que yo voy a consumir más de lo que se recomienda. O sea, lo ideal es que sea el panetón integral porque tiene un aporte extra de fibra, porque las calorías que aporta son las mismas, eso hay que tener en cuenta. Una tajada de panetón de 100 gramos equivale a 4 panes franceses o 2 panes con mantequilla, que más o menos son 360 a 400 kilocalorías. Si untamos la mantequilla o la mermelada, que es algo muy común, es siempre el consumo diario, en el consumo de Navidad en nuestra población, podríamos llegar hasta 400, inclusive hasta 500 kilocalorías. Entonces, a tener en cuenta y no agregar estos productos. Se recomienda consumirlos antes o después de la cena navideña, lo cual ya les había comentado. Siguiente, por favor. El chocolate. El chocolate se recomienda, aquí en nuestra población peruana tenemos la gran ventaja de poder encontrar el chocolate puro, de preferencia con un mínimo porcentaje de cacao de 70%. Buscar el chocolate negro sería lo ideal. Si no, consumamos el chocolate que conocemos normalmente, no hay problema. La leche que se le debe agregar, se recomienda aquella que sea baja en grasa, que tenga una mínima cantidad de azúcar. Inclusive si consiguen un edulcorante de buena calidad, también le pueden agregar en vez del azúcar. Evitar el uso de mantequilla en la preparación. Algunas familias tienen la costumbre de agregarle la mantequilla porque le da mayor suavidad o mayor espesor al chocolate, o inclusive porque le da un toque de sal. Acuérdense que al chocolate ustedes le pueden agregar una pizquita de sal y les va a dar el toque que ustedes estaban esperando con la mantequilla y ya no agregan esas kilocalorías extras. Una taza de chocolate más una tajada de panetón equivalen a 25 cucharaditas de azúcar. Así que eso hay que tener muy en cuenta. Son casi 600 kilocalorías más de los que vamos a consumir. Al chocolate en taza, esto es una recomendación que si desean lo pueden seguir. Le pueden agregar unas 4 o 5 cucharaditas de quinoa o avena para darle un aporte extra de fibra y así ayudarnos a tener una mejor digestión. La recomendación es que con la cena navideña de repente consumamos alguna bebida, ya sea una infusión o puede ser una agua de cebada o alguna bebida típica de la zona, y el chocolate dejarlo para después. Siguiente, por favor. Aquí les presento algunos ejemplos de cena navideña saludable. Más o menos entre 750 a 800 kilocalorías, que es un poco lo que se espera de una cena navideña. Por ejemplo, aquí vamos a presentar un ejemplo de un pavo que esté pesando o más o menos sea de 120 gramos, que equivale a una pieza o una presa. Acompañarla de la ensalada de verduras, como bien dijimos, esa verdura ya sea con limón o con un aliño de aceite de oliva o de vinagre, pero no agregarle otro tipo de productos como el aceite o la mayonesa. La recomendación es más o menos un plato mediano bien servido.
Pueden agregarle una fruta, la que más les guste, puede ser la manzana, pero lo que ustedes deseen. Una fruta mediana que más o menos pesa 200 gramos. A esto lo pueden acompañar con el arroz árabe, que sirviéndose 90 cucharadas, más o menos están llegando a la cantidad de calorías que se han programado. Y esta vez lo pueden acompañar con un vaso de chicha morada, que es un vaso normal, más o menos de 170 miligramos. Este es otro ejemplo, de repente para las zonas de la sierra o de repente acá hay costumbres de consumirlos en cualquier lugar de nuestro país. En vez de usar pavo, de usar pollo, de usar chancho, que es tan común y tan conocido, algunas personas usan cuy. En este caso pueden usar el cuy, que es altamente nutritivo, tiene altas cantidades de proteínas. Pueden usar una presa más o menos de 120 gramos, acompañarle con su ensalada de verduras, con una papa pequeña, con 4 cucharadas de arroz. Estamos disminuyendo las cantidades de arroz porque ahora estamos agregando un tubérculo a este ejemplo. Acompañarlo con una bebida que puede ser chichajora y no olvidarnos de la fruta. Y este es un último ejemplo. Por ejemplo, puede ser la cecina con el tacacho, con una ensalada de chonta, acompañarlo de una fruta y con su refresco de camu camu. Y así más o menos estamos calculando ya una cena navideña saludable sin necesidad de excedernos y consumiendo todo lo que nos agrada. Entonces, ¿qué voy a hacer después de la cena navideña saludable? Se recomienda consumir alimentos que sean bajos en grasa, que no sean muy picantes, consumir bastantes frutas, tomar bastante agua. Por ejemplo, las frutas que aportan mayor cantidad de agua, como la piña, el melón, las fresas, la pera, la papaya, consumir bastantes ensaladas y, sobre todo, hacer actividad física. Recuerden que 30 minutos diarios como mínimo es la recomendación que da la Organización Mundial de la Salud, y así vamos a sentirnos más tranquilos y vamos a poder pasar mejor estas fiestas y no aumentar de peso. Siguiente, por favor. Entonces, muchas gracias por su atención. Les deseamos una feliz Navidad. Y cualquier pregunta pueden llamarnos al 113, que es la línea de Infosalud, donde yo tengo el gusto de atenderlos en las fechas que ustedes deseen llamar. Gracias. Muchísimas gracias y excelente presentación, Magister Llanos. Muchas gracias por toda esa información brindada, ¿no? Sobre todo esta aclaración de las ensaladas, que muchas veces algunos pacientes nos han dicho, he comido ensaladas. Cuando preguntamos, son fideos con guindones, que tienen un alto contenido calórico, como usted bien lo ha mencionado. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos ha hecho llegar el público. Nos preguntan, mi padre es hipertenso y diabético. ¿Qué recomendaciones me podría dar para la preparación de su cena navideña? Claro, una recomendación en el caso de una persona diabética con hipertensión es cuidar, uno, las cantidades de azúcares y la otra es la cantidad de sal. Entonces, una opción sería de repente un filete de pavo, puede ser más o menos 120 gramos, como lo habíamos mencionado, acompañarlo de una ensalada, ya sea fresca o cocida, tener cuidado con el agregado de sal. Si su hipertensión está controlada, pueden agregarle un poquito de sal. No es que van a eliminar definitivamente la sal, evitar los productos en conserva o evitar los productos que vienen envasados, y puede acompañarlo de repente de arroz integral. De repente pueden ser unas 4 o 5 cucharadas de arroz integral. Entonces ya tiene su pavo, ya tiene su ensalada, tiene su arroz integral, y acompañarlo de una fruta y la bebida que más desee. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan también, tengo 2 niños pequeños, uno de 1 y uno de 3 años. ¿La cena puede ser igual para ellos, igual que de los adultos, o hay alimentos que no sea recomendable que mis pequeños coman? Bueno, en el caso de los niños hay que tener en cuenta que la cena navideña es tarde, ¿no? Es a altas horas de la noche. Bueno, en estos casos algunas familias hacen algunas excepciones, pero en cuanto a cantidades, se les recomienda para los niños es siempre tener un plato mediano. Ese plato que nosotros usamos para las ensaladas, esa es más o menos la cantidad que yo voy a calcular para servirles a ellos. Si a un adulto yo le estoy sirviendo 120 gramos más o menos de pavo, en el caso de un niñito de 1 a 3 años, va a ser su presa de 50 a 60 gramos, que es la mitad más o menos de lo que necesita un adulto. Y si al adulto le estoy sirviendo 6 cucharadas de arroz, pues en este caso al niño estaré sirviéndole de 2 a 3 cucharadas.
La ensalada siempre desde pequeños, desde que inician su alimentación complementaria, hay que acostumbrarles a comer frutas y verduras. Entonces sí, necesariamente hay que servirles su ensalada, igual evitando mal acostumbrarlos al uso de las mayonesas o los aliños altos en grasa. Perfecto, muchísimas gracias por sus respuestas. Nos preguntan aquí también, si estoy dando de lactar, ¿hay algún alimento que debe evitar para que mi bebito no se llene de gases? Bueno, no hay una relación entre la lactancia materna y que el bebé tenga gases o presenta gases. O sea, las mamitas no se preocupen por eso, porque esos son algunos mitos que se presentan en nuestra población. No hay por qué suspender la lactancia materna en ningún caso. Perfecto, muchísimas gracias, Magíster Llanos, por acompañarnos y por absolver las interrogantes de nuestros participantes. Esperamos contar nuevamente con usted en un futuro.